Mi nombre es Uriel Betancourt y le estoy dando la bienvenida al canal Así está escrito. Los que han escuchado de pronto mis videos posiblemente ya entiendan que mi proyecto de este canal es solamente enseñar lo que dice la Biblia. No enseño un credo específico, sino que estoy mostrando lo que dice la Santa Biblia. A continuación tengo un tema igualmente interesante, basado en un tema profético. El título del tema es ¿qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y hoy vamos a tener una breve reseña de este libro. Una breve reseña del libro del Apocalipsis. Para ello vamos a comenzar por leer los primeros 3 versículos de este precioso libro. Dice la Biblia: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Estos 3 versículos tienen muchas cosas interesantes, de ahí que vamos a desglosarlo poco a poco. Primero, aquí el título en mi Biblia es el Apocalipsis de San Juan. Bueno, la verdad es que el Apocalipsis no es de San Juan, tampoco se lo podemos atribuir a Cristo, pues la Biblia es clara en decir que viene de Dios. Dice que Dios le dio a Jesucristo esta revelación. Leámoslo como dice textualmente, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro tiene unos destinatarios específicos, los siervos de Dios. O sea que el que Dios no lo considere como su siervo, no le va a llegar este mensaje o no lo va a entender. En otras palabras, no lo va a entender. Sigue diciendo que Dios lo dio a nuestro Señor Jesucristo se lo dio al ángel para que se lo diera a Juan. Dice que Juan había dado testimonio de la palabra de Dios y había testificado de Cristo. O sea que era un testigo confiable. Interesante es cómo el Señor conservó a Juan. Todos los demás discípulos sufrieron el martirio, menos Juan. Juan fue preservado porque Dios lo tenía para esta tarea, revelarle al mundo las profecías concernientes a toda la era cristiana. En realidad el Apocalipsis abarca toda la era cristiana. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Creo que se dijo esto porque en el tiempo del apóstol Juan, hace casi 2000 años, pues para algunos ya 2000 años, para otros más de 2000 años, bueno, de todas maneras oscila en los 2000 años la escritura del Apocalipsis. En aquellos tiempos muy poca gente sabía leer. Posiblemente por eso el Señor dice, bienaventurados los que leen y los que oyen. Él sabía que muchas personas no podrían leer estas profecías, pero sí dice, bienaventurado entonces el que las oye, porque el tiempo está cerca. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo así si este libro se escribió hace casi 2000 años y no se ha cumplido? La verdad es que el Apocalipsis, como les dije antes, abarca toda la era cristiana. Empezó a cumplirse desde los mismos días de Juan. Por ejemplo, el primer mensaje va a las 7 iglesias, y esas 7 iglesias, según los teólogos, y más o menos eso es lo que da a entender la Biblia, abarca 7 periodos
que corresponden a los tiempos del cristianismo, a los tiempos que iba a durar el cristianismo aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando habla la primera iglesia, se refiere a la iglesia de Éfeso. Esa fue la iglesia del apóstol Juan. La historia dice que Juan murió en Éfeso, después de haber sido liberado, estar prisionero en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Dice la historia que él fue liberado y regresó a Éfeso. Incluso él tenía bajo su tutela a María, la madre de Jesús, que Jesucristo antes de morir se la comisionó, lo comisionó para que cuidara de esta madre que quedaba sola. Entonces la historia dice que allí murió tanto Juan como María allí en Éfeso. Entonces, como ustedes ven, el mensaje a la iglesia de Éfeso está hablando de una iglesia que existía y en la cual Juan participaba como uno de sus líderes. Por ejemplo, aquí en el mensaje a Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La iglesia apostólica, todos nosotros sabemos que la iglesia apostólica abarcó el periodo desde cuando el Señor Jesús ascendió, que comisionó a los discípulos, hasta que murió el último apóstol. Eso corresponde al periodo de la iglesia apostólica. Entonces aquí nos muestra que prácticamente el Apocalipsis empezó a cumplirse desde ese momento, el mismo momento que Juan la estaba escribiendo, porque resulta que las profecías de Apocalipsis son secuenciales, ¿sí? Así como los días de la semana son secuenciales. Sabemos que al domingo le sigue el lunes y al lunes el martes. Así son secuenciales las profecías del Apocalipsis. Y si bien comenzaron a cumplirse desde allá, el grueso de las profecías aún no se han cumplido. Prácticamente estamos a la espera de ellas, ¿sí? El libro de Apocalipsis quizás es el libro de que menos se habla. Los predicadores hablan mucho de los evangelios, de las cartas de Pablo y todo ello. Algunos hablan mucho del Antiguo Testamento, pero el Apocalipsis poco, porque la verdad es que el Apocalipsis está lleno de símbolos, lleno de figuras, de cosas que algunos los confunden. Pero si conocemos la simbología bíblica, de pronto tendremos una manera más fácil de entender el libro de Apocalipsis. Aunque el libro de Apocalipsis tiene otra dificultad, y esa es mayor que todas. Es que solo lo van a entender los siervos de Dios, porque es una carta que Dios les mandó a sus siervos. Entonces, una persona que no esté interesada en realmente en conocer a Dios, en obedecer a Dios, en amar a Dios, en buscar a Dios, posiblemente nunca entienda el Apocalipsis. Yo estoy seguro que nunca lo va a entender. Siempre será un libro difícil para esas personas. Y es que el libro de Apocalipsis también tiene una cantidad de visiones muy terroríficas, muy catastróficas, pero igualmente también está lleno de unas escenas maravillosas, porque si bien muestra todo lo terrible que será el fin del mundo, lo terrible que serán las escenas finales en este planeta destruido por el pecado, también muestra cómo vendrá la redención y nos muestra escenas maravillosas. Cuando el apóstol Juan estaba viendo estas cosas, lo impactaron mucho. Lo impactaron tanto que en el capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis dice así: el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces luego mire la reacción de Juan. Juan estaba tan maravillado que dice: me postré a sus pies para adorarle, para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Qué interesante es este tema. Pues quiero decirles que la adoración fue el primer pecado que existió en el universo. Satanás ha estado muy interesado en que le adoren. Cuando tentó a Jesús, su tema de tentarlo era a través de la adoración. Él quería que Jesús lo adorara a él. La adoración está en el centro de toda la guerra que se libra aquí en la tierra. Y aún se libró ya en el cielo. Es quién adora a quién. Satanás está interesado en que los seres humanos adoren cualquier cosa. Adoren un leño, un pedazo de palo labrado, o una estatua de yeso, o de oro, o de lo que sea. O que adoren figuras de animales. Bueno, que adoren lo que sea, pero menos que adoren a Dios. Ese es el plan de Satanás. Y la verdad es que este es el gran pecado del ser humano, la idolatría, adorar cosas que no son Dios. Y qué interesante es lo que nos dice aquí. Aquí se nos dice que que Juan iba a adorar al ángel, un ángel que está en la presencia de Dios y que viene de Dios a traerle esos mensajes tan maravillosos a Juan. Y siendo todo un ángel, le dijo a Juan: no, a mí no me adore. No, usted tiene que adorar a Dios. Eso indica que la adoración solamente debe ser tributada a Dios el Padre, el creador del universo, y a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Así es que nuestra adoración debe ir centrada solamente en esos dos seres que son los dueños y señores de todas las cosas, porque ellos fueron los creadores de todo. Solo debemos de adorar a Dios el Padre y a Cristo su Hijo. El apóstol Pablo, en el libro de los Primera de Corintios, nos decía muy claramente lo que ellos creían. Él dice: para nosotros solo hay un Dios. ¿Ve? Más adelante en Primera de Timoteo vuelve a repetir lo mismo, ¿sí? No hay sino un inmortal, dice en San Juan 6:16. Primera de Timoteo 6:16 dice: solo hay uno que es inmortal, y ese inmortal es el Padre. Así es que hemos de adorar solo a ese que es inmortal y a su Hijo Jesucristo. No existen 3 o 4 o 5 para adorar, no, solamente existen 2, y ellos son Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Aquí el ángel le dice: no me adore a mí, es que yo soy igual que usted, ¿cómo me va a adorar a mí? ¿Sí? Pero aquí la gente que adora tantas cosas, adoran hasta un hombre de carne y hueso que se murió hace tiempo, como el Maradona, por ejemplo. En algunas partes adoran las vacas, por allá en la India. En Egipto adoraban los becerros, en Babilonia adoraban los leones. Y la gente tiene muñecos y muñecas de toda clase para adorar, figuras de una y otra. Y la gente se postra ante esas cosas y las adora. No sé Dios cómo mirará eso, pero me parece terrible porque ni siquiera el ángel del Señor permitió que Juan lo adorara. Más adelante Juan vuelve otra vez al mismo tema, volvió a caer en el error de querer arrodillarse ante el ángel, porque ya le digo, lo tenía impactado todo eso, lo que él le estaba mostrando de las profecías de Apocalipsis. Dice aquí: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bueno, aquí es lo suficientemente clara la Biblia para decirnos a quién hemos de adorar. Y al final del tiempo se va a definir precisamente todo a quién adoramos. Vendrá un personaje que se va a hacer pasar por Dios y quiere hacerse adorar. La Biblia lo define como la bestia o como el hombre de pecado. Entonces allá se va a ver a quién adoran los seres humanos. O adoran las cosas terrenales, o adoran a ese personaje llamado la bestia,
o adoramos al Dios verdadero, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces no debemos de darle culto a nada excepto al Creador. Bueno, el Apocalipsis abarca toda la era cristiana. Son profecías que abarcan todos estos años. Ya les expliqué cómo, aún desde el mismo tiempo del apóstol Juan, empezó a cumplirse. Ya les dije que eran secuenciales las profecías, o sea, una seguiría a la otra, pero que los gruesos de las profecías no habían llegado, ¿sí? El tiempo antes de Cristo podemos llamarlo la era premesiánica. En ese tiempo venían los profetas, hubo muchos profetas a lo largo de la era premesiánica, pero en la era cristiana Dios no vio hacia el futuro, no vio profetas, no vio a nadie como profeta. Por eso hizo todo este compendio de profecías, todas se las entrega a Cristo. Cristo se las entrega al ángel para que el ángel a su vez se les entregue a Juan. Juan las escribió y está ahí para nosotros. Estamos en la era posmesiánica, o sea, nosotros ya estamos después del Mesías. El Mesías ya vino, ahora se está anunciando la segunda venida de Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, si nos devolvemos a la era premesiánica, esa era premesiánica comenzó cuando el Señor llamó a Adán y Eva a amonestarlos o a reprenderlos por haber pecado. Y allí en ese momento, cuando el Señor habló con Eva, le dio a entender que iba a venir un libertador. Le dijo a Eva que la serpiente que representa a Satanás le mordería el calcañar, pero que la descendencia de ella le aplastaría la cabeza. Está hablando de lo que va a suceder con Satanás. Cristo iba a venir, iba a poner a Satanás en su puesto. Esa era premesiánica duró 4000 años. La Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, no vino cuando los seres humanos quisieron que viniera o pedían que viniera. No, el Señor Jesús vino en el momento que Dios en su misericordia definió. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Eso duró 4000 años esa espera. Ahora ya llevamos 2000 años en la era posmesiánica y estamos esperando al Señor Jesús. Ahora bien, hay algo que quiero dejar en claro en esta breve reseña, y es que muchas de las profecías ya han tenido su cumplimiento. Lo podemos comprobar a través de la Biblia, pero las grandes profecías que están muy cerca ya empiezan a vislumbrarse, o sea, ya hay cosas en el mundo que están aconteciendo que nos muestran que el fin no está tan lejos. Ya no vamos a esperar 4000 años, estoy seguro que no esperaremos 4000 años para ello. Muchos piensan que el Señor está muy cerca y tienen toda la razón en creerlo así. ¿Qué cosas nos indican que esto está para terminar? Una de ellos es la destrucción de la tierra. La tierra está siendo destruida por el hombre y hay unos movimientos ecologistas muy interesados en tratar de salvar el planeta y están luchando y están haciendo muchas cosas y nosotros debemos apoyarlo, nosotros debemos también colaborar para no destruir el planeta. Pero no porque vayamos a lograr el objetivo principal, que sería librarlo finalmente del todo. No, esto seguirá adelante. El asunto es que nosotros no seamos culpables de esa destrucción, porque mucho antes de lo que los ecologistas empezaran su meta de librar el planeta, ya Dios mostraba mucha preocupación por lo que estaba pasando con su creación, porque acuérdense que el planeta es creación de Dios. Entonces él como creador estaba preocupado por su planeta, de ahí que hace casi 2000 años, cuando Juan escribió el Apocalipsis, el Señor dijo estas palabras a través de Juan. Apocalipsis 11:18, dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, aunque hagamos muchas cosas por salvar el planeta, él finalmente va a venir el dueño, y él es el que va a destruir a los que destruyen la tierra. Él se va a ver en la necesidad, lo va a hacer porque dice la Biblia, va a crear nueva tierra. Esta definitivamente está para cambiar y el Señor la va a cambiar. Pero aquellos que destruyen la tierra van a recibir su merecido. Dice, para destruir a los que destruyen la tierra. Eso es lo que el Señor va a venir a rescatar lo que pueda y a crear un nuevo orden aquí sobre la tierra. Ese sí es un nuevo orden mundial de verdad. La gente toda está trabajando por crear un nuevo orden mundial. Los hombres no podrán, los hombres seguirán destruyendo y acabando lo que hay, porque el hombre es una plaga que hay sobre la tierra, acabando con todo. Pero Dios va a venir a controlar eso y creará nuevos cielos y nueva tierra. Lo dice precisamente el libro del Apocalipsis, también lo dice el profeta Isaías. Ahora, la destrucción de la tierra va a dar lugar a algo que está en la Biblia. El capítulo 13 del Apocalipsis y en el capítulo 17 es la conformación de un gobierno mundial. La conformación de ese gobierno mundial, hace mucho tiempo los hombres están tratando de llevar adelante ese proyecto. No lo han alcanzado, pero lo van a alcanzar porque la Biblia lo dice. Se va a conformar un gobierno mundial, va a haber una alianza entre muchos grandes hombres en la tierra que van a dar origen a ese gobierno mundial, y la destrucción de la tierra es la que está precipitando esa conformación de ese gobierno, porque ya le digo, hay desespero, hay preocupación por salvar el planeta, pero la destrucción sigue adelante. Entonces se va a conformar ese gobierno mundial que va a tratar de cambiar todas las cosas negativas que hay en el planeta. Pero como es algo de origen humano, no prosperará, pero Dios permitirá que se instale ese gobierno. De ahí que de hace unos años para acá se viene hablando de la globalización, de nuevo orden mundial, y la verdad es que muchas cosas ya se están manejando en forma, ya son mundiales, ¿sí? Por ejemplo, la salud hace mucho tiempo dejó de ser local, dejó de ser municipal, departamental, nacional. Ahora hay un ente que controla la salud mundial. El dinero lo maneja los bancos, unos bancos que son mundiales, ya no son locales. El comercio ya lo maneja un ente que es mundial. La justicia también ya está en manos de entes internacionales, como la Corte Penal Internacional. Bueno, poco a poco se está fomentando este gobierno mundial, pero todavía no ha llegado en serio. Cuando llegue en serio va a ser un tiempo muy complicado, muy difícil. Ojalá nosotros estemos preparados para esos tiempos, porque en ese tiempo Dios va a actuar y va a rescatar lo que pueda rescatar de este planeta. Estábamos hablando de los seres humanos, porque el planeta en sí el Señor lo va a fundir, dice el apóstol Pedro, lo va a fundir, lo va a refundir para hacer uno nuevo. Bueno, espero que si le gustó este tema, usted lo comparta con otro. Esto que le estoy hablando está basado en la Biblia. No pretendo ir más allá de decirle a la gente lo que dice la palabra de Dios. Así es que si les gusta, compártalo con otros, fomenten el estudio de la Biblia. Yo seguiré acompañándoles hasta donde Dios me dé licencia, seguiré acompañándoles en tener estos temas, que no nos salimos de lo que está escrito y revelado. No es nuestro plan no es una nueva doctrina, es la que ya ha existido siempre y es la palabra que fue revelada desde muchos años antes. Espero que el Señor les bendiga y podamos encontrarnos en otra ocasión hablando de las cosas que conciernen a la piedad, dice la palabra de Dios.